Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas los participantes, a los que están aquí en presencial y a los que están en online. Muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar este acto que estamos haciendo en conmemoración por el 2 de abril, que es el Día Internacional de Concienciación del Autismo. Para nosotros, además, que lo hemos denominado esta vez Todas las voces, todos los colores, arte, inclusión y autismo, es más que un encuentro de reflexión. Es una invitación para todos y todas para pasar a la acción y para comenzar a ser corresponsables de un cambio. Agradecemos también al Ayuntamiento de Boadilla, que nos ha cedido el espacio, a María Garmendia y a Nieves Gascón y a Elena, que nos ayudan con las gestiones para que sea también posible hacerlo de forma presencial. Este encuentro tendrá 3 momentos. El primero va a ser un acto conmemorativo, una persona muy especial. El segundo va a ser el encuentro panel con los expertos que tenemos aquí. Y en la tercera parte vamos a presentar la nueva área de apoyo de la Fundación. Sin mucho más, quiero dar pie aquí a la primera parte, como os decía, que es un homenaje a una persona maravillosa que no he conocido personalmente, pero la he conocido a través de lo que me ha llegado. Para la Fundación es una persona que ha sido fundamental en la creación. Hola. Que ha sido fundamental en la creación de esta fundación, que ha sido la que ha impulsado para que se cree. Este homenaje lo va a hacer la doctora Pilar Gutiérrez. Muchas gracias. La voy a presentar. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular de la universidad desde 1990. En su destacada trayectoria en docencia, investigación y gestión académica. Es especialista en atención temprana, inclusión educativa, discapacidad y diversidad. Ha acompañado numerosas tesis doctorales y como investigadora principal ha liderado también proyectos nacionales e internacionales, especialmente en el marco del Erasmus, centrados en la formación de profesionales, la innovación educativa y la inclusión social. Además, ha participado en actividades científicas y ha fundado diversas asociaciones en el ámbito de la atención temprana. Ha contribuido ampliamente a la literatura académica con libros, artículos y obras colectivas, consolidándose como una referente tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, Pilar, es un honor estar aquí contigo, presente. En primer lugar, pues sí, dar las gracias a la Fundación. Yo creo que hoy es un día de concienciación del autismo y si había que hacer un homenaje, sin duda alguna, yo creo que hemos elegido a la mejor persona. Y voy a parar antes de empezar, que ya me decía una de mis compañeras, y Pilar, no empieces mal. Bueno, pues recordar a Viviana hoy, para mí es un honor y un privilegio el haber podido trabajar con ella, el haber podido compartir unos años. Si empezamos ahí, yo siempre digo que Viviana empezó despacito, muy suave, pero realmente ha cambiado la vida de todos los que hemos compartido con ella esta trayectoria que vivía, o sea, lo ha cambiado. Pero además me río porque digo, no solo a mí, incluso a personas cercanas que no tienen tanta relación con la educación o con estos problemas, decían, es que es excepcional en todos los sentidos, es que no he conocido a nadie parecido a Viviana, y es verdad. Viviana, en su idea inicial, si me vas pasando, si tenéis para ir pasando, pues, escribió así muy suavemente
además me acuerdo de un compañero que decía, es tan educadita así, yo no sé si será o de un centro así muy formal o qué, porque es tan calladita, tan prudente, tan tal, pero iba entrándote y te iba llevando al terreno de lo que ella consideraba esencial para su trabajo y para su propia vivencia y para su ética personal, académica y por su propia humanidad. Empezó siendo una alumna que venía y acabó siendo una compañera de trabajo, una amiga y alguien que ha cambiado la vida de todos los que hemos participado aquí. En esa primera carta, que yo la pongo siempre porque decía, gracias al profesor García Tartera, que también aparece por aquí en la foto, he sabido qué tal, le pongo para que empiece a esto, queremos abordar estos temas y ahí empezó un trabajo con Viviana que no ha cesado y que continuará mucho tiempo. Entonces, ahí empezó una historia en la que Viviana decidió que tenía que modificar el modelo de aprendizaje y las condiciones de la población que tenía algún tipo de dificultad y expresamente su debilidad, por así decirlo, las personas con las que más se sentía unida o que veía que había un trabajo más relevante por hacer fue obviamente el trastorno del espectro autista al que centró buena parte de su trabajo en la vida. ¿Pasamos? Y bueno, comenzó con este primer congreso que me empezó a decir, yo quiero cambiar cómo se trabaja con estos niños. El modelo que tenemos es clínico, a veces llegan tarde, en algunos casos a los 5 años. Queremos modificar la forma de trabajar, que el profesorado comprenda, que los responsables de estas actividades comprendan la importancia y las necesidades con la familia en el centro y empezó a revisar y a decir que, bueno, que los modelos actuales que ya había visto y que conocía no valían para resolver toda la problemática que existía en este grupo de población. Y entonces empezó a repasar el abordaje de esos modelos, empezó a meter a la neurociencia, convenció tanto porque, vamos a ver, nosotros éramos más fáciles, digamos, como yo digo, yo soy muy facilona cuando me meten en cualquier trabajo, te metes y ¡zus! No pregunto, pero ya estoy en el charco, ¿no? Pero el profesor Mora decía, bueno, es que yo no cruzo al otro lado del Atlántico porque vaya usted, porque es tal, porque es mucho viaje, porque convencerme, ahora implicarme y pum, 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 Viviana consiguió que estuviera allí una semana en la que aprendimos todos mucho, discutimos, incluso cenando, al levantarnos por la mañana arreglábamos el mundo, la neurociencia, pero Viviana consiguió que todos nos implicáramos en ese nuevo planteamiento que estaba haciendo, que decía ese cuarto periodo de la intervención en autismo, esa neurociencia que debería estar en el eje central del funcionamiento, esa atención temprana que no podía demorarse por las necesidades que tiene esta población y empezamos a trabajar ese tercer periodo, cuando quieras pasar. Y sí, se plantó en Madrid, empezó a hacer sus cursos y sí que lo quiero remarcar porque todo esto que está aquí puesto, que la infancia con alteraciones, las familias, cómo están los servicios profesionales, conocer la situación de cómo está la detección, cómo está realmente Paraguay, cómo está el resto del mundo, qué se está haciendo, cómo se trabaja y empezó a trabajar intensamente no solo en el mantra, sino en formarse ella misma y apareció, pues esos de los primeros días por Madrid, cuando empezamos a quedar y decir, a ver, vamos a conocernos, vamos a llegar, vamos a organizarnos, ¿no? Y si me vas pasando, sí que quiero dejar constancia de que aunque ella venía con su formación académica, vamos a ver, en menos de 5 años se hizo 4 máster, cursos de capacitación, acudía a los proyectos, hacía los trabajos, leía, revisaba publicaciones, hacíamos capítulos de libros, es decir, la intensidad, y lo digo de verdad, con la que Viviana ha trabajado este periodo, porque estamos hablando que entra en el 17, o sea, finales del 17, realmente el 18. Si uno analiza todos los títulos, ha habido un momento que estaba haciendo 3 máster a la vez y ha habido un momento en que hacía cursos online, se iba a Argentina, volvía a Barcelona y yo decía, Viviana, esto te va a pasar factura porque de verdad
que decía, es que el tiempo que tengo lo tengo que aprovechar, o sea, la sensación de el obtener el mayor beneficio, conseguir traspasar el modelo que ella estaba perdiendo y todo lo que había trabajado lo antes posible, implementarlo tanto en Paraguay como en otros entornos, como aquí con sus niños, con los que ha trabajado también. Era algo que ella ha estado trabajando, pero ten en cuenta que también en medio de ese tiempo se hizo una tesis doctoral y somos muy pesados en la universidad y se machaca mucho y los requisitos son horribles, los exámenes y absolutamente todo lo vivió. Bueno, pues como podíamos íbamos trabajando, pero si yo le decía, Viviana, he encontrado esto para que te lo mires porque te va a preguntar que viene tal persona que es especialista en esto, échale una ojeada cuando puedas y tal. Y a la mañana siguiente me decía, Pilar, ya lo he visto. Dime qué otra cosa puedo ir haciendo. Entonces yo decía, me estás agobiando porque es que no me da tiempo a contarlo a mí y ya lo has resuelto tú. Es decir, eso por un lado, pero por otra parte también se implicó en la actividad aquí desde el minuto 1 que vino. Y a mí me decía, yo puedo ir con, a mí al principio me llamaba usted, ¿puedo ir con usted, profesora, a lo que está haciendo? Digo, sí, tú pégate a mí, yo te subes al coche, y tal, pues yo siempre voy corriendo. Y digo, mentalízate, digo, porque al principio la veía así como muy calmada, digo, mentalízate que vas a correr. Digo, y bueno, pues efectivamente corríamos mucho. Corríamos mucho, pero empezó a hacer de todo cuando al tiempo trabajaba, se coordinaba con Paraguay, con la Asofedinami, con las profesoras de la universidad, con lo que tenía que mandar, o sea, todo al tiempo. Entonces, si vamos pasando, veremos que, perdona, el anterior, que de repente me decía, ¿qué hago? Pues sí, empezó a trabajar con nosotros en la Asociación Madrileña, continuó en la Comisión de Infancia y Discapacidad haciendo estudios y aportaciones, se venía a las investigaciones en las que nos metiéramos, venía, estudiaba, elaboraba para su propio trabajo, mandaba información para que vieran cómo se podía trabajar en aquello que estábamos descubriendo, pues con exalumnos míos, que yo cuando digo yo mis niños que ya tienen 40 y 50 años y que han avanzado muchísimo en el trabajo y en responsabilidades respecto a la intervención con personas con discapacidad. Decía, te mando con tal para que aprendas con este, te mando con cual. Ella lo hacía absolutamente todo y de verdad que lo decía, que cierta sensación de culpabilidad por el nivel de exigencia y porque también es verdad que todo lo que le decías, Viviana, ¿tú crees que? Sí, a todo me decía que sí, decía, tengo que captar. Bueno, pues ha sido una cantidad de trabajo y si vamos pasando de logros profesionales lo que ha hecho, seguimos, ¿ves? Los máster, más para atrás, más para adelante. Y obviamente, después de todos esos trabajos, bueno, eran las horas de reflexiones, porque llegábamos a un punto en que luego veréis más o menos sus mapas. Yo cuando uno de los días que quedaba con Viviana, decía, Viviana, ahora estoy saliendo de aquí, ahora tengo que bajar al perro, no tengo más tiempo porque tal, decía, no importa, paseamos con el perro. Y mi perro pasó a ser su perro, porque la quería casi más a ella que a mí, yo lo digo de verdad, o sea, llegaba Viviana y desaparecía, y decía, qué ingrato, toda la vida y llega Viviana y se lo lleva. Bueno, pues paseando en esos paseos, las deliberaciones, llamando a compañeros de otros proyectos internacionales, hablábamos y empezaba a ver cómo podía trabajar, cómo podía resolver todos esos aspectos normativos, científicos que regulaban y que afectaban al trabajo con esta población y cómo intentar mejorarlo. Bueno, pues a partir de ahí decide, bueno, vas pasándome, sí, que lleva a su tesis. Y en esos ratos que veníamos decía, bueno, con una persona que es una especialista en autismo y que además tenía la propia experiencia personal, decía, bueno, pues quiero hablar con padres, quiero hablar con profesionales, y me decía, cuando me dijo, después de hablar con ella tengo claro qué es lo que quiero hacer. Yo ya sé qué es lo que necesito. Cuando le decía, siempre dicen todo lo bien, que va a mejorar el comportamiento, toda la lectura, pero nadie sabe cómo sienten, nadie sabe qué hacer con sus emociones. ¿Será que sienten desde la sensorialidad? ¿Será que tenemos que buscar otros modelos? Y a partir de ahí dice, eso va a ser mi tesis doctoral. Voy a empezar a trabajar con ellos, vamos pasando en el origen de su tesis. Y he querido poner este cuadro. Buscaba yo estos días de atrás, yo digo que, como dice aquel, ya lo hemos elaborado lo mejor posible, porque este cronograma pone de manifiesto
todo lo que buscó, todo lo que se formó, todas las selecciones que hizo en trabajo, cómo elaboraba los cuestionarios, pero al tiempo estaba analizando datos y al tiempo estaba haciendo informe y al tiempo estaba documentándose, lo mismo en Alemania, que lo mismo llegaba a Cádiz o a Málaga o a Almería a trabajar con el centro de Almería o con el de Barcelona, sin importarle ni el tiempo ni las horas, como decía, en el metro o en el tren, hay muchas horas para seguir trabajando y lo hacía. Vamos viendo. En la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues a partir de ahí ya decía, hay una imagen que podemos cambiar de ese mundo y de esa vida juntos. Bueno, pues estos son los mapas de su casa, donde bebo un poquito de agua, Cuando empezamos a decidir dónde había mejor sistema, dónde había peor, dónde podía aprender algo para tratar de establecer el mejor modelo para su población y en general. Bueno, pues aquí vais viendo, yo cuando entré dije, Viviana, es que vives metida en la burbuja del autismo o de la investigación o de la relaja. Bueno, pues todo era estar buscando soluciones y al tiempo haciendo difusión de trabajos y de programas y de modelos donde hiciera falta. Yo decía, puedes tener la oportunidad de ir a esta emisora de radio, puedes tener la oportunidad de enterarte con esto otro, y directamente lo trabajábamos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, como ella estaba convencida de la necesidad de ese cambio y de que ese mapa mundial de cuál era la situación haría entender a los responsables que era necesario un cambio y un modelo diferente para abordar estos problemas. Pasamos. Bueno, aquí vais viendo la realidad. Entonces, ¿qué hizo Viviana? O sea, es que en muchos de los países que veis aquí estuvo personalmente recogiendo información en asociaciones, en centros, entrevistándose con padres, buscando universidades. Es decir, ha sido un trabajazo, que esto es uno de los planos, de los mapas que presentó en su tesis doctoral también, hasta conseguir esos 935 que le decía el tribunal. Pero si usted, solo con la conceptualización que ha hecho, ya tenía una tesis. Estos son más de 5 tesis en un único documento. Es decir, el esfuerzo ha sido titánico por abordar todas las aristas, todos los aspectos que requieren una atención realmente ajustada a las necesidades de este tipo de población. Vamos pasando. Su trabajo de tesis, ¿qué nos abordó? Decía, pues que obviamente las normas reguladoras hay 2000. Yo siempre lo digo, son brindis al sol. Si detrás no hay una formación, si detrás no hay una regulación y una concreción al mínimo detalle y un acompañamiento presupuestario que permita ejecutar esas maravillosas ideas. Porque pasan los años y pasa el tiempo y estas personas no reciben el apoyo que necesitan. La base conceptual, es decir, si concebimos como que es un problema y es un problema del individuo y es un problema biológico o es un problema X, no es mi problema, que solvente, entonces no, esa base conceptual tenía que cambiar y ampliarse y comprender la importancia que tiene y cómo. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, a cualquiera de nosotros nos ponen en el desierto del Gobi, tal como vamos, a ver cuántas horas sobrevivimos. O en la selva más profunda y a ver cuánto tiempo. Luego nuestro contexto marca nuestras posibilidades. Entonces, ahí está parte de lo que ya decía, los modelos de intervención y cuándo se empieza. Decía que es tardía. En todos los estudios decía, bueno, pues hablaba de Paraguay, hablaba de España. En España en torno a 18 meses, jaja, le decía yo, pues eso es lo que te han contado. Pero bueno, la realidad es que tampoco se puede dar más de sí. Es decir, conozco de primera mano quienes trabajan y cómo esto siempre digo que es vocacional y que todos hacemos proselitismo del trabajo y de la necesidad que hay de atender. Entonces, como es algo vivencial, nadie miente, pero luego cuando te vas a los datos oficiales, pues bueno, es otra cosa. El aspecto de la formación, qué importante que no estemos anclados en modelos de hace 50 años para atender a
a esta población como a todos los niños que tengan cualquier dificultad en su desarrollo. Perdona, que ya sabemos muchas más cosas, que se ha avanzado muchísimo en cuanto a formas de enseñar, formas de comprender. Y luego, un aspecto que a Viviana le producía un dolor muy especial y una cierta ansiedad y culpabilidad, decir, porque que había que atajarlo y apoyarlo de manera explícita y, digamos, como un eje central de esa intervención, que es la atención a toda la familia. Y sí, si yo me iba a trabajar con cualquier cosa, decía, y ella era la que detectaba el niño que había que atender, la madre que estaba en peores circunstancias, y después pasábamos revista y decíamos, ¿a quién hay que llamar? ¿Cómo hay que hacer? Buscando ese apoyo a la familia, que tampoco está recogido en demasiados países. Y por supuesto aquí tampoco. La neuroeducación fue otro de sus ejes centrales, es decir, ella también puso bien claro que con atención temprana, con un método específico, niños que tenían ya de alguna manera destinados a un modelo segregado o en unas circunstancias adversas, consiguió, aplicando su metodología, que de esos 25 niños, 20 acabaran en el sistema educativo ordinario y que, como decía ella, que entienda el profesorado que cada uno tiene una manera de ser, de comprender, de hacer. Si tú capacitas y si tú haces que la persona que está trabajando o el entorno en el que se desenvuelve ese niño entienda una serie de cuestiones, el trabajo es más fácil para todos. Para el docente, para la familia, para que el resto de los niños tengan una interacción enriquecedora, para que la familia se vea más soportada, ¿no? Más incluida y apoyada en su labor educativa y en su labor de desarrollo como grupo humano. Si no, me pasas. Y a partir de ahí, bueno, pues de esto, pues aquí la veis, es que, vamos a ver, durante estos 9 años, Vivianita ha entrado en todos los proyectos que yo, o sea, cuando ella llegó yo tenía 6 proyectos europeos. En los 6 se implicó, trabajó, algunos estaban más avanzados, otros menos, pero es que en todos ellos que hacían referencia a la atención a la diversidad de una u otra manera, a través de las tecnologías, a través de las neurociencias, en intervención directa con familia, con natal, ha trabajado de manera, vamos, agotadora. A mí misma me agotaba y decía, pero bueno, y si además luego tienes que presentar tus informes de la tesis, y además tienes que rendir información a tu propia universidad. Y obviamente, bueno, pues aquí vemos muchas de las veces que desde Turquía hasta Alemania, pasando por aquí, por radios, medios o Bulgaria o Coimbra, no ha perdido un minuto, porque hasta es verdad que los viajes en coche que hacíamos a uno u otro sitio, pues prácticamente eran clases sobre la marcha. Y bueno, pues en los que ha trabajado inexorablemente. ¿Qué ocurrió con esta actividad de Viviana? Pues que ha generado que cuando ella ha vuelto, ha intentado hacer, y desde luego el tiempo que ha tenido, no, yo creo que no puede hacer mucho más, porque ha sido intenso, largo, pero sus logros también están ahí. Su obsesión era siempre decir, yo tengo que rendir cuentas de lo que a mí me han dado, de las oportunidades que he tenido, y tengo que rendir cuentas para que mis niños, para que mi población, mi centro, mejoren las condiciones y mejore el funcionamiento. Entonces siempre era, mi meta es retribuir al país de lo aprendido, fomentar la investigación, porque es verdad que ella sí entendió la necesidad de trabajar sistemáticamente, de forma rigurosa, aprendiendo de lo que ya está hecho, y aprender de las neurociencias, de la innovación de la tecnología, lo que supone en el trabajo y en las respuestas a esta población, los nuevos avances que van surgiendo, y el trabajo en comunidades vulnerables. Su maestría en atención temprana es una realidad. Y sí que es verdad que hemos pasado mucho tiempo, vamos pasando, y algo que a mí me gusta mucho, si pulsas al parecer al otro, que no sé cómo lo he puesto, el que ha trabajado en los aspectos políticos sociales, ha peleado por este decreto. Es decir, el que aquí dice que el sistema educativo es la responsabilidad del equipo técnico institucional de la participación del docente, finalidad, determinar el nivel de competencia curricular, definir ajustes reconocibles y hacer, pues eso, apoyar a la población correspondiente. Conseguir que esto se plasme es todo un logro.
respecto a las familias. Yo creo que el apoyo que ha ofrecido a las familias aquí y al otro lado ha sido clarísimo en todo el tiempo que hemos estado con ella. Y luego el fomentar las redes de apoyo y los cuidados de esos cuidadores, de esas familias que para ella... Y yo creo que además eso es una parte importantísima, los cuidados del cuidador. La sociedad no está respondiendo adecuadamente. Sus logros para siempre, por lo que hemos visto, la innovación, el impulsar la formación, los cambios legislativos, y esos cambios han mejorado la vida de muchas personas y lo van a seguir haciendo. Entonces, yo creo que es algo que por mucho tiempo que pase, nuestra obligación es continuar su trabajo, porque ha dejado muy claro la vía de funcionamiento para cambiar las cosas y cambiarlas para bien. Vas pasando, y sí que también no quería que fuera todo triste. Hemos compartido momentos hilarantes y deliciosos allá donde hemos estado, desde ves con mi perro, ese que me robó desde Salamanca, o estando mezclándose con la cultura local, vistiéndose en el momento de Semana Santa, acompañándonos. Su religiosidad ha estado muy presente también en todas las actividades, y lo mismo en Turquía, que la vemos ahí al atardecer, o aquí cuando quiso conocer la costa valenciana. Como premio por haber finalizado su tesis, tuvimos 48 horas de parada. No penséis que ha sido una juerga, ha sido, pues eso, en cada sitio, en la Universidad de Salamanca, que quiso estar donde está, en el centro de Fonseca, y decir, yo también estoy aquí, yo también he defendido aquí el trabajo. Bueno, pues son imágenes de momentos vividos y de todos los congresos y de todas las participaciones en las que hemos estado con Viviana, y esa es la última que tuvimos. Y nada, su reflexión siempre ha sido eso, que cada año iniciamos con vida, paz y bienestar, y hoy creo que lo pensamos cada vez más, en compañía de familia, amigos. Es un motivo de gratitud, de creer que los tesoros de nuestra vida están cercas, pero por y sobre todo están en nosotros mismos, en crear y creer nuestros propios sueños, nuestros desafíos, en que cada momento es preciado, en cada instante hay que vivirlo como ella. Interesante. Agradecérselo. Y así, lo único que puedo decir es que tenemos que seguir con su trabajo. Todos nosotros. ¿Vale? Ya está. ¿Puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro que sí. Sí, porque ya además si no. Así que para mí ha sido un privilegio tenerla en mi vida. Sí. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a los presentes. Tengo que recomponerme también un poco. Gracias por ese mensaje de vida, de esperanza, de fortaleza. Y gracias por compartirlo aquí. Bueno, vamos a continuar con esto, porque yo creo que por lo que he escuchado y me llega de Viviana, eso es lo que haría. Sí. Y además, seguro que pondría una sonrisa y una corporalidad. Vamos, continuemos, que aún hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Vamos a, también siguiendo un poco en esta línea, por lo que he escuchado, que Viviana también llevaba hacia la acción. Lo que le planteabas iba a la acción, y es un poco la idea de hoy.
de todos los que estamos aquí y los que vayan a ver, que pasamos a la acción. Así que en ese sentido vamos a continuar con este evento y vamos a entrar a la parte que es el panel de encuentro, que voy a ir presentando a los presentes, pero antes voy a necesitar las gafas porque si no, no me entero para qué. Gracias. Primero quiero presentar a Fernando Zurita. ¿Quieres pasar, Fernando? Y os voy diciendo, él es padre de una niña con síndrome de Rett. Su implicación nace de una vivencia personal profunda que lo ha llevado a comprometerse activamente en la visibilización de esta condición y en la defensa de las necesidades de las personas que la presentan y sus familias. Muchas gracias. A partir de su experiencia, se ha convertido en un valioso portavoz de los retos cotidianos, emocionales y sociales a los que se enfrentan, aportando su mirada cercana, honesta y profundamente humana. Su participación nos brinda la oportunidad de comprender mejor esta realidad, generar empatía y dar voz a una condición que sigue siendo casi desconocida en la sociedad. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. También quiero presentar a Raquel Ayuda Pascual. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y especialización de técnica de investigación. Está certificada con el modelo CERT, socia fundadora del Centro de Letrea de Madrid, centrado en la atención temprana de personas con TEA y TDL y acompañamiento a sus familiares. Es terapeuta especializada en diagnóstico diferencial de trastorno del neurodesarrollo y realiza funciones de terapeuta en población infanto-juvenil. Participa como docente en diversos másteres de universidad y escuelas de posgrado. Además, revisora de la experta de revista de investigación y logopedia y tutora de TFM. Muchas gracias Raquel. Además, tiene un currículum bastante amplio, vamos a ir reduciendo en el tiempo. Además, que quiero agradecer especialmente a Raquel, porque, bueno, como los que sabéis alguno, José Luis Tabarcos, por motivos de fuerza mayor, no podía estar hoy día y rápidamente, bueno, pidió a Raquel y ella muy generosamente pues, ha aceptado estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí. Y también quiero presentar a Juan José López Maestro, que él es especialista en pedagogía terapéutica y con más de 20 años de atención al alumnado con trastorno de espectro autista, TEA, en centros como Gaspar, Hauser en Baleares o Leo Kanner en Madrid. Partícipe de conferencias y formaciones profesionales y en España. También estuvo con Viviana en su maravillosa tierra en Paraguay. Y bueno, actualmente él desarrolla su labor educativa en el Colegio Quercus de Boadilla del Monte, donde trabaja en la intervención educativa individualizada, favoreciendo la inclusión y el desarrollo del alumnado de necesidades específicas. Muchas gracias, Juanjo, por estar aquí. Además, Juanjo nos va a hacer el honor de moderar este panel de encuentro que vamos a tener ahora en los próximos minutos. En primer lugar, gracias a la Fundación y gracias, Pilar, porque Viviana nos ha tocado a todos y a quien nos ha tocado te cambia. Sí. Y yo tuve la suerte de estar en su tierra y de hacer todo lo que me hizo durante 5 días aquí con Chetla y 11 horas maratonianas. Entonces la que me hizo saber lo que era correr fuiste tú, porque me iba a sacar a mí la lengua por la boca. Y tengo que agradecer a la Fundación porque fue quien me invitó y a través de Susana, que me puso en contacto con la Fundación, el primer año hace 5 ya del día de celebración del Día Internacional de Concienciación del Autismo. Entonces hay que agradecer a la gente que nos ha permitido conocerla, porque de verdad que era una persona excepcional. No ha podido resumirla mejor. Entonces ahora no sé cómo abordar esto sin esa emocionalidad activada en la cual estoy.
pero lo vamos a hacer. No puedo agradecer tampoco más el haber conocido también a Fernando hace un par de años. Creo que la presentación se ha quedado corta, Norma. Creo que una persona que expresar lo que tiene que expresar desde una emoción, pero sin emocionalidades. Yo después de muchos años, poca gente te toca realmente el corazón y la mente como una persona como Fernando, como padre y como profesional a la hora de los puestos que ha tenido de responsabilidad en la asociación de síndrome de Rett. Y Raquel ha sido un lujo cuando José Luis, pero Raquel, tenemos ya muchos años, muchas canas, yo por lo menos Sí, se yo nota, también. pero el primer máster de atención a personas con TEA hace 20 años ya, pues era con profesionales de Letrea y con Juan Martos. Entonces, pero después de 20 años ha sido como, hola. Me ha hecho mucha ilusión esta, no sé si en mesa redonda o preguntas o no sé cómo abordarla. Creo que el final ya lo sabemos, la fundación es de las acciones y ejecuta el que no podemos ver sobre la diversidad como algo ajeno a nosotros, y creo que tener a una parte familiar y una parte profesional con una experiencia como la de Raquel es un lujo. Entonces, por no dilatarnos mucho en el tiempo, yo creo que a lo mejor voy a hacer como 4 preguntillas, pues empezamos por Fernando, así si uno quiere aportar en cada una de las preguntas, porque tenemos un tiempo muy reducido. Yo creo que esta pregunta, después de todos los años que llevamos o como profesionales o como familiar de una persona con una serie de necesidades, yo creo que hay un momento, Fernando, por Fernando, si te parece, Raquel, que la diferencia o la excepcionalidad con la que afronta un diagnóstico como el de tu hija, hay un momento, y a lo mejor me dices que no ha existido todavía, sí existe y ha estado, en el que esa diferencia llega a enriquecerte a ti, y no quiero pintar de rosa un diagnóstico del tipo que sea, no es un camino de rosa, que no te voy a decir a ti que, pero creo que esa diferencia o que esa diversidad en un contexto familiar o profesional, hay un crack a nivel nacional que te hace valorar esa diferencia como algo con un valor en sí, y empieza a abordarla pues no tanto desde la condescendencia y sí desde, pues bueno, existe una serie de necesidades y tenemos que abordarla. Entonces, a nivel familiar... Bueno, yo te contesto enseguida, pero sí quiero dar las gracias a la Fundación. Quiero poner de manifiesto, bueno, pues la exposición abrumadora acerca de Viviana. Ha sido, bueno, pues los que de alguna manera tenemos una situación, bueno, pues de este tipo y complicada, bueno, pues nos llena de alguna manera de orgullo, de satisfacción que exista gente tan implicada en poder, bueno, pues dar respuesta a todo aquello que las familias, bueno, pues necesitamos sea respondido. Agradezco de nuevo a Susana por haberme puesto en contacto con Juanjo en aquel evento de hace 2 años, y de verdad que os agradezco que hayáis tenido conmigo también ese seguimiento. Respondiendo a tu pregunta y yendo a lo concreto, diré que lo que me ha enseñado a mí la situación personal y familiar que tenemos es desproveerse del ego. Estaba ahora un poco recordando, rememorando cosas. Probablemente lo que más pueda ponerse de manifiesto es ese transcurso durante estos 5 años de haber sido capaz de desproveerse de ese ego que tenemos todos y que existe en la sociedad. Al final, bueno, pues como tú sabes y algunos de los presentes también, siempre digo que soy un converso porque vengo de, bueno, pues mantener una absoluta negación respecto a la situación que me tocó vivir bueno, pues a empezar a intentar asumirla, a intentar generar esa visibilidad, a seguir los pasos de mi mujer, que fue la que primero, bueno, pues cogió ese toro por los cuernos, y bueno, pues hasta el punto de involucrarme en la Asociación Española de Síndrome de Rett, incluso desde esos puestos de responsabilidad que genera formar parte de su junta directiva y ser su presidente.
y a partir de ahí pues exponerse abiertamente a decir, bueno, pues no tiene que ser un estigma la situación que me ha tocado vivir ni la situación en la que se encuentra mi hija, sino que lejos de eso, de lo que se trata es de intentar bueno, pues poner de manifiesto que la situación existe, que es una situación complicada, pero que se puede afrontar desde la unidad familiar, se puede afrontar desde compartir con amigos, se puede afrontar desde responsabilidades profesionales dentro de tu propio trabajo. Es muy difícil, porque es muy difícil, y alguno de los presentes dirá, pues no sé cómo lo hacéis. Bueno, pues deshaciéndose de ese ego que decía tanto su madre como yo, los dos, cada uno en distintas parcelas. Si no, es imposible llevar a cabo esta situación. Entonces, bueno, pues ya digo, yendo a lo concreto, si hay algo, porque yo siempre he dicho que no hace falta tener una situación de este tipo para ser que te ha hecho mejor persona. Pues no, sinceramente, no me ha hecho mejor persona. Creo que soy la misma persona con sus defectos y con sus virtudes, pero sí me ha hecho desproveerme del ego que está totalmente impregnado en la sociedad, y eso es una realidad. Yo creo que, y además Raquel, como profesional, aunque somos profesionales, creo con la clave y con el resumen que podríamos ya cerrar todo esto y quitarse y desproveerlo personal y dentro de la sociedad y dentro de la unidad familiar de ese ego. Y tú que eres especialista, vamos, amén, Raquel, es que ese es el kit de una cuestión, y es que ese ego no es solo a nivel personal, sino, pues, hablaba con Raquel, el principio de Boadilla, como digo muchas veces, a nivel social o el estatus social implica muchas veces, yo esto no lo conocía, yo esto, y has dicho una frase que yo se lo digo también mucho a mi madre, no somos mejores personas ni peores tampoco, por tener una vivencia, por tener un diagnóstico de una persona con discapacidad en tu vida familiar. Porque una cosa es que conoce a mi prima, a mi tía, pero esto es en tu piel para siempre, es una unidad familiar que creías que tu hijo va a ser lo que sea, y eso cuando te desprendes de un ego o una serie de premisas previas. Entonces, volviendo un poco a eso, que creo que por eso es que ya ahora vamos abordando de otra manera, desde tu experiencia a nivel profesional y todas las familias que has visto, ¿cómo cambia el tener una persona con una serie de diferencias o dentro de esa diversidad en la manera de relacionarse? O sea, yo tengo como dos visiones, una muy agradecida, que es todo lo que las familias me han podido enseñar y que sigo aprendiendo, y la otra es todo lo que los profesionales hemos ido cambiando a lo largo de lo que yo conozco, que son pues los 28 años que llevo trabajando en esto, ¿no? Y una de las cosas que he visto es que la mirada que hemos tenido ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo perfectamente que partíamos de una herencia de un modelo muy médico en el que el objetivo era, a ver, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero buscábamos no curar, pero era un poco como que lo que había que radicalmente cambiarlo Y y normalizarlo desde una perspectiva muy capacitista. O sea, lo que está mal es lo que no es normal. Y desde ahí los programas que hacíamos de estimulación estaban dirigidos a lo que se ve en mi campo, que es el del autismo, es lo que sobresale y lo que había que, con un grupo de técnicas y mucho conocimiento, ir disminuyendo. Y todo eso, en mi experiencia, está bastante barrido y superado. Es verdad que pasamos a un modelo más de, no, las familias con nosotros que tienen que aprender, pero fijaos la historia, las familias que tienen que aprender. Y todo eso también ha cambiado. De repente es que compartimos un diálogo con las familias que es, tú me tienes que enseñar, tú me tienes que contar, yo a ver qué te puedo decir, y es una cosa completamente distinta. Os voy a poner el ejemplo que me pasó hace muy poco con una familia, ¿no? Que me decía, fíjate, es que está dando saltos y haciendo estos movimientos estereotipados, ¿cómo hacemos para que los deje de hacer, ¿no? Y ahí estaba ese punto de, claro, es que esto está asociado a algo que tiene que desaparecer de la persona. Y claro, al explicar también a los padres, hablar con los padres, ¿cuándo lo hace? Cuando está súper contento, ¿no? Y
¿Y cuándo te pones tú contento? ¿Qué haces? Pues yo es que hago así. Bueno, pues es la misma emoción, la misma esencia humana que tenemos, con una manifestación distinta. Y ese cambio de mirada que hemos hecho los profesionales en relación a las familias y las familias en relación a sus hijos, yo creo que bueno, hay que continuar, porque bueno, hay mucho trabajo, pero yo creo que sí que está haciendo otra manera de hacer las cosas. Sí, de relacionarse Y los además, profesionales. y discúlpame, pero seguro que de lo que se trata de alguna manera es que esa expresión además es de una manera, o sea, se realiza o se ejerce desde una manera pura. Porque es verdad que al final estamos en una sociedad y bueno, tenemos que comportarnos de determinada manera, ahora no procede esto, no procede lo otro, pero ellos lo hacen, bueno, pues porque es así, me siento así en este momento y así lo hago. A la hora de explicar efectivamente muchas veces a la familia eso de normalizar, de erradicar, Claro. de esconder o de paliar, sobre todo la conducta estereotipada, si es que además lo están haciendo Cuando están felices. No, como mucho podemos modelar o ejecutar que, pues, por ejemplo, los saltos de alegría no va a estar en la clase todo el rato dando saltos, porque es una manera también de autorregularse a nivel de bienestar emocional, pero es a lo más que voy a llegar. Muchas familias tienen que hacerle ver y son gente joven, que son niños que han nacido y la familia está en un modelo que nosotros hemos vivido, el de quita, borra, guarda. Y aún así tienen que explicárselo, porque todavía es normal que la diversidad, y volviendo un poco al tema, la diversidad en muchos campos se sigue viendo como lo desconocido. Y yo lo tengo que entender, lo hemos dicho muchas veces cuando con la fundación, a mí me preguntó una profesora en el colegio, que ahora es maravillosa, que es de secundaria, que todo el alumnado, yo al principio cuando van a organizar, yo siempre será... Ella me preguntó que qué tenía en esa clase, digo yo, leones. ¿Qué tenía? ¿Qué sé? ¿Que tienes folios? No sé. El desconocimiento es normal, lo que no conoces, en secundaria no habían subido alumnos nuestros del aula TEA. Y parecía que iban a subir leones, tigres de Bengala, es que no sé lo que tenían, la concepción que tenían de TEA. Cuando llegué yo y dije, si yo voy a tener un centro preferente, todo el mundo tendrá que aprender y saber a qué me refiero con una persona con TEA. Y todos tenemos que decir lo mismo. Entonces, hay que ejecutar y necesitamos cambiar desde la LOCSE, y es que estoy ya un poco cansado de lo que hemos vivido ya muchas leyes de educación, que es lo triste. Y bueno, Pilar, tú no te estoy diciendo ni mayor ni más joven, pero es que tú eres un pilar y nunca mejor dicho en el libro blanco. proyecto piloto de la LOCSE. Claro, entonces, es que tú mejor que ninguna nos vas a entender cuando hemos pasado 58.000 leyes de educación y pasamos de integración a inclusión, y la inclusión como proceso, y la inclusión que no se llega, y entonces eso es agotador. Y entonces, nosotros tenemos que ejecutar y tenemos que hacer. Entonces, a nivel profesional y luego a nivel familiar, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que la familia, yo se lo digo a las mías, y aquí hay una madre que se lo puede decir. Las familias son especialistas de TEA o de lo que sea de su hijo, pero la línea pedagógica, la intervención terapéutica tiene que ser nuestra, porque yo tampoco le puedo hacer a una familia especialista en Javi o en este tipo. No la puedes responsabilizar. Fíjate, perdona que te No, pero una de las cosas que se está investigando ahora y me encanta, bueno, yo no la conocía y me he quedado absolutamente impresionada, además de la absoluta capacidad de situarse en el futuro de lo que hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Como esos faros que iluminan un poco el camino cuando estamos un poco a oscuras. Pero fíjate, justamente en esta línea, con las familias, ha habido mucho tiempo en el que hemos hecho un trabajo muy grande desde la planificación centrada en la familia, pero muy desde la familia absolutamente implicada en la estimulación. Pero, y me encanta porque en el abordaje que Viviana debió hacer, ¿no?, en los últimos años, una parte que ahora está absolutamente como una preocupación increíble es que
nos hemos olvidado que las familias son personas que por supuesto pues tienen también y tenéis pues esto que estás comentando, ¿no? Pues que puedes tener los miedos, puedes tener tus malas rachas, puedes tener cada uno sus propias habilidades de afrontamiento. Y algunos trabajos están diciendo, ojo, pues yo lo que necesito es un poco más de tiempo para reengancharme después, pero si tengo un profesional que me presiona, encima me siento culpable, me siento mal. Y esa doble vía, ¿no? De por supuesto, ¿no? Empoderar a la familia como centro absoluto, ¿no? Y no solamente el niño, la niña, sino todo el contexto, ¿no? Pero también, claro, pero también el propio individuo, ¿no? ¿Qué puntos fuertes tengo yo? ¿Qué apoyos necesito? Y además una cosa que estamos viendo es que estamos fallando en, igual lo que digo suena un poco mal, pero estamos fallando en acompañar especialmente a los padres, porque los estudios dicen que se sienten menos acompañados. Totalmente. Y como menos entendidos en esos procesos. Como decía Viviana, cuidar al cuidador, es la cuidadora. Sí. Es la cuidadora, y entiendo que sí, por supuesto, en muchos casos, en la mayoría sí, pero el padre se ha abandonado, y por eso que era un poco la pregunta. Sí, no, al contrario, tenía, porque es que la corresponsabilidad con la que nosotros tenemos que afrontar esa diversidad en una unidad familiar, el padre, que mejor que estés tú, cómo lo afronta y qué, a lo mejor es que necesita unos mecanismos de ayuda, o qué es lo que él está exigiendo o se está exigiendo, y la sociedad muchas veces yo creo que está un poco, como has dicho tú, cuidar al cuidador. Es el cuidador en general, no es a la mujer solo, y por supuesto, y por favor que no sueñe sí, tampoco, no. Pero incluso en la programación central de la persona, cuando lo abordas, en los círculos aparece la madre casi que se lo está señalando tú, cuando está haciendo inferencias con determinados niveles. ¿Y el padre dónde está? Pues es que además el padre como varón, no sé si te estás refiriendo al padre en genérico como varón, como varón, es decir, al final el padre como varón yo creo que tiene una capacidad más limitada de entender lo que le está ocurriendo, porque pues además, exactamente, o sea, nosotros al final venimos de una concepción antropológica pues, que no va en nuestro ADN, el cuidar a los hijos, el estar pendiente de la familia en cuanto a las emociones, está pendiente de la familia, pero en el sentido de irse fuera a trabajar y de bueno, y luego venir al final y que yo tenga el plato ahí en la mesa, ¿no? Entonces, efectivamente, al final ocurre que una vez más, y en torno a esa necesidad de desproveerse del ego, pues el hombre como varón tiene que aprender que tiene una situación muy distinta a la que él se podría haber imaginado, y que si ya de por sí estamos en una sociedad en la que el hombre, o sea, el padre como varón, se debe implicar en esa crianza de los hijos, en ese estar pendiente de cuestiones, aunque, vamos, es que no puede ser de otra manera, es mi mujer la que realmente tira del carro en ese sentido, bueno, pues porque, bajo mi punto de vista, tiene bueno, pues no sé, le sale de dentro, es decir, es que yo tengo otra forma de afrontar esa situación de curatela, ¿no? Tengo otra forma de afrontarlo. Entonces, bueno, pues de alguna manera tienes que dotarte, como bien dices, de esas herramientas, seguramente, y en mi caso así fue, a través de una persona, bueno, pues que entienda de la materia, como pueda ser tu caso. Lo que me ha dicho Raquel, perdóname, finalmente, que me ha gustado mucho, oye, dame un tiempo, que a lo mejor tengo que dar esta vuelta. Bueno, es que yo tuve que dar un rodeo, porque yo no quería afrontar que una persona me tuviera que dar con determinada edad determinadas herramientas para hacer que no, si yo puedo, no puedes, no es que no puedas, es que no sabes cómo hacerlo. Entonces, primero tienes que tener la suficiente humildad para saber que no tienes esas herramientas, que no sabes cómo afrontarlo, y ponerte en manos de alguien que te diga, bueno, pues debes hacerlo de esta manera, ¿no? Y eso, una vez más, es desproveerse de ese ego del que he hablado al principio. Y afrontarlo, yo creo, un poco como lo hemos dicho al principio, y afrontarlo no desde la condescendencia o la aceptación pasiva, no, un poco como la frase del día de hoy, o sea, afrontarlo desde la acción, y no es verdad que no nos hemos hecho mejores personas en estar cerca o no de la diferencia, pero sí le hemos dado, yo creo que la gente que estamos aquí, le hemos dado valor
a la diferencia, no desde la condescendencia, desde la pena, independientemente del nivel, desde las necesidades. Creo que tenemos una mente tan divergente, tan súper divergente, que incluso una cosa como la creatividad, y me voy a hacer spoiler de un poco lo que viene después, lo hemos valorado y se valora la innovación o lo novedoso y la aplicabilidad que tiene la creatividad en el ser humano, se valora desde nuestra mente divergente. Y hay determinadas etiquetas, diagnósticos, condiciones, como puede ser el TEA, que lo estamos hablando con una mente divergente absolutamente. Y creo que la gente de aquí hemos llegado ya a ejecutar el cambio, tanto a nivel personal. Creo que tú necesitas dar esa vuelta que me ha encantado, no solo con ayuda profesional, pero esa ayuda profesional no te ha hecho aceptarlo desde la pasividad y me flagelo y no, pues claro que tiene que haber los momentos de bajón y de subidón, porque esa ha sido la necesidad de dar esa vuelta y vivirlo con mucha naturalidad, pero también de ejecutar, de estar donde has estado y ahora no estar porque no tienes que estar. Es que además esa ayuda que te puedan proporcionar tiene que partir del convencimiento, es decir, tienes que ser tú el que realmente estés convencido de afrontar esa nueva situación. Claro, y ese rodeo hay que darlo. Y hay que darlo. Hay gente que llega, hay gente que efectivamente, hay gente que no, totalmente, gente que no llega a ese punto. Pues yo creo que un poco como para terminar, voy bien de tiempo, ¿no? Creo que lo hemos un poco resumido. Yo creo que hay una serie de gestos y de acciones, con tu experiencia, Raquel, y con la tuya por año, por experiencia vital, que ha hecho que nos cambie, que nos ha cambiado en ver lo diferente y la diversidad como algo más allá pues eso, de lo diferente desconocido. Nosotros a lo mejor como especialistas, pues no sabemos la letra pequeña, y tú como padre también te sabes la letra pequeña como especialista de tu hija. Entonces, ¿qué creéis? Que nosotros hemos tenido la suerte de afrontarlo ya de una determinada manera, pero ¿qué creéis que necesita la sociedad para pasar de la concienciación constante, y tú que mejor, que lo hablas esta mañana, muy bien la concienciación, creo que se tiene que dar a conocer realmente, todos hablamos del día, pero todos tenemos que decir la misma definición. Y eso me acuerdo Rosa Ventoso, otra grande como Viviana, que vivía la práctica y sacaba la teoría de donde Rosa Ventoso lo decía, ser altamente discriminativo y el conocer todo en la misma definición, es que te echaba de la clase, te echaba de la... Entonces, eso y la sensibilización muy bien, pero tenemos que llegar a ejecutar y hacer. ¿Qué es lo que creéis vosotros que tiene que, o a lo que se tiene que exponer la sociedad para que llegue o que lleguen al nivel, no sé si maravilloso, pero al nivel de tranquilidad, con nuestra mente divergente, no sé hasta qué cierto punto, pero a mí me encantaron la neurodivergencia, de verdad que me fascina. Pues, ¿qué tiene que hacer para poder afrontar eso? Bueno, yo... que no sea ni tener una hija o un hijo o... Yo es que no soy optimista, Juanjo. No, eso no, yo lo siento, anda que yo soy... Pero es verdad que podemos hablar, bueno, desde el punto de vista de tener actos de este tipo, bueno, pero yo creo que el acto yo creo que esto ya es cada año nos juntamos unos amigos a hablar de... No, pero me refiero rojo y el verde. Nuestras propias amistades, nuestros propios familiares. Creo que tienes que tener una situación de este tipo o análoga que realmente te haga modificar tu, bueno, si lo queremos llamar, cosmovisión. Sí, sí. Porque yo, bueno, pues siempre digo lo mismo. Cuando hay una catástrofe, una dana, Dios no lo quiera, lo que ocurra, no es que la sociedad se vuelca, es solidaria, no lo es. Es solidaria cuando ocurre una situación de este tipo. Y eso Pilar, lo puedes saber, cuando ha habido cambios importantes en leyes educativas es porque alguien de arriba tenía hijo o hija, o no. Exactamente. No vas a decir. Por la vivencia personal de una situación de este tipo. Pero ¿cuántas veces me he tenido que pegar
figuradamente, la puerta del colegio, porque estaban las plazas de movilidad reducida ocupadas con el warning puesto. Es que son 5 minutos, mira, como si son 30 segundos. Entonces, desde ese punto de vista cotidiano que tenemos todos los días delante de las narices, no soy optimista, Juanjo. No, si no tienes que serlo, si cuando nos roba yo nos vamos todos llorando, no lo hay que tampoco es plan. Pero... No es que no seas optimista, pero sí que hay una realidad de un cambio. Sí. No es todo lo que querríamos. No hay una comprensión real del problema, no hay el soporte que realmente es necesario, pero sí hay un cambio en el sentido de que el no quiero, no puedo, no sé. Ahora todos esos temas ya se empiezan por nos a plantear. No avanza. Yo siempre, mira, cuando tú dices lo de los 25 años del libro blanco, con el doctor Arizkun, que ha fallecido también hace unos días, decía, es que no avanzamos nada, es que esto no mejora. Y yo decía, bueno, solo tenemos que mirar lo que había hace 7 años respecto a lo que tenemos ahora. No es la solución, pero incluso las personas que tienen que afrontar este tipo de realidad, es decir, a nadie le gusta, ni se complace, ni efectivamente es mejor persona. No, hay situaciones que te obligan a sacar lo mejor de ti, a explicitar la humanidad que se lleva dentro. Y que debería estar fuera todos los días, sí. Pero que cada vez asoma un poquito más. Yo creo que en algunos contextos también se ha normalizado en muchos ámbitos. Y aunque sigan tapando esa plaza y esos tal, pero también hay que le decir, oye, pero bueno, que quitan la plaza. Se le dice con más, eso es. Que antes ni se planteaba que era la plaza. Yo quiero contar la anécdota porque tengo el permiso de un adolescente que, bueno, hace ya unos años, ahora es un adulto, pero que en mitad de la clase se levantó y dijo, bueno, yo tengo un cerebro autista, pero ¿qué cerebro tenéis vosotros? Porque a él realmente no le cabía en la cabeza que el único que tuviera ese perfil de diversidad fuera él. Y fue precioso porque más allá de la broma se generó un debate en el aula de, pero vamos a ver. Y entonces sobre la mesa aparecieron pues las condiciones mucho, bueno, por supuesto la mayoría dentro de un funcionamiento neurotípico, pero las condiciones, los miedos, los desafíos que encontraban esos alumnos, ¿no? Y yo me acuerdo de un profesor que decía, nosotros en la sociedad hacemos lluvia fina, y es verdad que lluvia fina, pues el chilmiri del País Vasco, ¿no? Que dices, bueno, pues no moja mucho, ¿no? Pero nosotros, como creo que tenemos que vivir todos, es en la medida en la que encontremos, vivamos o estemos en situaciones en las que podamos dar visibilidad, en las que podamos defender derechos, porque a veces es, oye, tener también la asertividad de decirle a alguien, oye, perdona, tienes poca vergüenza, salte un poco para allá. O también, claro, o también pues, hacer otro tipo de acompañamientos, pues bueno, lluvia fina, cala poco, cala lento. Yo creo que a largo plazo pues va creando un contexto distinto. Yo creo que a José Antonio se lo digo, tú te has ido al norte y yo me voy al sur del todo, como buen granadino, vivan los reinos de taifas. Entonces, ver en un colegio como el que trabaja ahora de 1.700 alumnos, como he dicho antes a Raquel, que eso tiene más población que la Alpujarra, y ver esas pequeñas cosas que hemos hecho el año pasado, el grupo de chatea, en el que aquí tengo el lujo de que está una alumna mía, Ana, como lo hemos ido al centro de Madrid, en plan Cuchipanda, eso dice, pero si no tenía, cuando nos poníamos a rellenar impacto del proyecto, 5 personas, pues yo necesito más. Y en el colegio, tú dices lo del niño que decía, lo del cerebro autista, cuando empezamos nosotros, que lo hacemos todos los años, irnos a tercero y a cuarto de la ESO, a explicar la condición, empezamos a decir Messi, no sé cuánto, porque era una manera también de enganchar. Andallas, ¿cómo cambia la película? Algo que lo tienen como denostado o que tengo que tratarlo desde la condescendencia a una persona cortea o diferente, pero cuando lo pones, que hay ejemplos de esa condición con mitos que tienen ellos, pero radical como cambia. A mí me gusta mucho, no sé si lo conocéis,
el cortito de animación que hizo Miguel Gallardo, Sí, que bueno, pues también falleció, maravilloso. el de la Academia de Especialistas, Sí. que lo que pone en valor son estos pequeños actos que pueden tener personas con muchísimas necesidades de apoyo, como esa habilidad para encontrar pelusas o pelos en el suelo, que dices, pero qué habilidad para encontrar los pelos en el suelo, o para, no sé, creativamente, como decías, ¿no? Pues hacer o pintar animales desde una perspectiva, o bueno, yo conozco a algún chico, ¿no? que le encanta el fútbol y pinta siempre la misma postura del portero, siempre de la misma manera, pero con todas las camisetas de todos los equipos. Pues esa visibilidad, bueno, pues hay una manera distinta de ver la realidad Sí. desde, bueno, pues encuentro pelusas o soy muy particular en la forma que tengo de relacionarme, de comportarme en el mundo, pero talentosa a mi manera en las cosas que Yo sí que creo sean que son visibles. cambios, sin ser Y positivista eso es desafiante, importante. pero yo sí Bueno, creo... sí, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, por poner un poco de humor, sí, desde un punto de vista un poco más teórico, aunque Sí. sea práctico, pero desde el punto de vista familiar, familia, de lo que es sí. llevar a tu hija a un restaurante, se ponga a gritar y todo el mundo gire la cara, estás en una cola de una tienda de ropa, es lo mismo. Pero Es como decir, estás diciendo, es una incomodidad total. permanente dentro de la sociedad que efectivamente yo lo comparto vuestra postura y estoy de acuerdo. Es decir, yo mismo, es decir, si a mí 5 o 6 años después me dicen que voy a estar en esta posición, le digo que no, o sea, que de dónde viene, que eso no es así. Pero un poco lo que ha dicho Entonces, Pilar, que a creo mí me que... gusta que no es que seamos mejores personas, ¿no? Por el caso de la familia, es que has sacado una mejor versión de ti. Entonces, Sí, claro que pero- tengo que estar así pero sí que pensando yo creo que hay un salto que no estamos todavía dando, y es que en realidad la visibilidad llega cuando tienes personas muy cerca. Cambian mucho los niños que han tenido un compañero, una compañera dentro del aula. Se cambia su mirada literal, increíble. literal. Pero los que no lo han tenido, yo soy de una generación que no teníamos compañeros con tanta diversidad, a lo mejor los teníamos y no lo sabíamos, no se trataba, no se hablaba. Y sí que yo creo que nos queda un reto, y es que, bueno, algunas veces he visto otros entornos en los que se hacen charlas y está la dentista del barrio, está el frutero, porque dice, bueno, a lo mejor en otros países, pero me he encontrado esta necesidad de yo tengo que entender y comprender esta diversidad. Y claro, a mí me llamaba la atención porque yo iba a cursos como para aprender sobre autismo, pero que tuviera al lado una persona que no es que fuera a aprender sobre autismo, sino a cómo entender para lo que es ser un ciudadano. Y yo creo que ese salto sí que nos falta un poco darlo, el que uno salga a la calle con una mirada puesta bueno, pues hay una diversidad a la que yo tengo que atender y tengo que respetar, y es en la mirada, es en los actos pequeños, y es verdad que también es un poco en esa concienciación que tiene que ir calando, y hay camino para mejorar. Y es verdad, Sí. no lo quiero alargar en mucho menos, pero es verdad que esto se puede lograr siempre y cuando formemos parte de una sociedad que se mueva a un ritmo un poco más lento. Es decir, al final estamos en una situación en la que al final trabajo, mi familia, no sé cuánto, y si se genera algún evento de este tipo, no hay tiempo material o ganas o no sé qué cuestión humana para acercarse, ¿no? Entonces, esto que manifiestas del tendero, de la dentista que se acerca y demás, yo lo veo, por ejemplo, en un pueblo, ¿no? En donde la vida es más relajada, más tranquila, donde existe un poco más, existe más interlocución entre los vecinos. Aquí cerramos la puerta, aunque vivamos en un vecindario o en un adosado, en donde sea, cada uno es puertas para adentro y yo no quiero saber nada de nadie más, ¿no? Pero sí, o sea, comparto absolutamente que no tiene nada que ver la situación en la que estamos ahora con la que vivimos hace años, y tú desde luego como profesional lo sabes de sobra, claro que sí. Pues, para que siempre me porto bien, yo creo que tenemos que cerrar que aunque en España se ha avanzado, aunque existen todavía muchas limitaciones territoriales, de recursos, yo creo que vamos en la buena línea. Es verdad que comparado con otros países, pues, bueno, no es que nos tengamos, pero no, sin hacer juicio de valor, en el tiempo que llevamos
que llevo 20 y tantos, no hay nada que ver uno hace 20 años con ahora. Entonces, creo que hay poco tiempo para ver determinados avances. Y este pensamiento de que todavía hay muchas cosas que hacer, a veces puede ser un pensamiento muy derrotista. Y este tipo de reuniones tienen que ser para que ese pensamiento derrotista nos dé ganas de seguir haciendo esas pequeñas acciones. Yo creo en las pequeñas acciones, yo creo en la arenita, en la arenita, en la arenita, y tener la suerte. Yo sí tuve la suerte de estar en el primer centro de integración de Andalucía, y yo tenía una compañera con síndrome de Down que me daba un estuchazo cuando quería, y los niños tenemos que ser crueles porque es parte de nuestro crecimiento, y yo no puedo agradecer más en la vida haber estado en un colegio así. Entonces, tener ese pensamiento en un colegio de 1.700 alumnos, mis alumnos son Dios, pero el resto, el ser parte de... Es que tú no te estás dando cuenta cuando seas adulto. El proceso es esto. Lo de Chatea fue, esta niña era la caña de España, porque me cogía las más líderes de bachillerato. Pero es que esas niñas no pueden agradecerme, ya ha pasado un año, cómo perciben ahora lo diferente y la condición de una persona con TEA. Entonces, gracias a la Fundación, porque aunque seamos pocos físicos, no más 5, más, creo que vamos a sumar cada vez más. Entonces, gracias. Es dar a conocer una realidad. Exacto. Y una vez que se conoce, la interacción es distinta. Y cómo la hacemos percibir, no desde la condescendencia, claro, desde la constante, no, es una, y voy a utilizar la palabra, perdón, José Antonio, putada, tener que tropezar con determinadas piedras como para darnos cuenta. Esa piedra necesita a lo mejor limarla con una serie de necesidades, y para eso están los profesionales. Y los padres necesitan dar 25 vueltas, pues ahí tenemos que acompañar. Y creo que la familia es vital y pilar en todo este proceso del ciclo vital de una persona, pues con la etiqueta que sea. Fin. Y gracias. Gracias, Fernando, Raquel, Juanjo, por este maravilloso espacio que nos habéis dado y sobre todo por hacer presente toda esa concienciación de lo que es la corresponsabilidad, la acción. Me llevo también lo de dejar el ego, ¿no? Sí. Vamos a pasar a esta tercera parte ya, que yo voy a necesitar tu acompañamiento también, Juanjo. Vente para acá, no te sientes cómodamente. Quiero que me acompañes aquí también, bueno, para presentar esta nueva área, bueno, una nueva área de apoyo. Para atrás, para atrás, ahí, claro, las cámaras que hay que pasar también por la cámara. Bueno, esta nueva área de apoyo de la Fundación Torres y Prada, que es una iniciativa que arranca inspirada también, aquí es mucho que ver, y tenéis, los que estáis aquí también, mucho que ver, pero una persona especialmente, esta nueva área está inspirada en esta persona, que la conocimos el año pasado en una feria de exposición de arte que ha organizado el ayuntamiento, y aunque ya la conocíamos antes, pero este conocimiento de ver y que nos ayuda a percibir la vida desde otra mirada, poniendo en valor esas cualidades artísticas que tiene, pues es la que nos ha inspirado para presentar esta nueva. Me gustaría que sí tú, pero creo que sería ideal que... Yo sí, me gustaría que, porque esa persona se llama Ana, y Ana ha venido, y Ana es alumna mía desde hace 5 años, y Ana es la que ha inspirado a la Fundación, a esta nueva área de apoyo y de desarrollo, de favorecer la creatividad, la parte artística y el deporte. Y ella, aparte de deportista... Ana, ¿que te quieres venir conmigo aquí? Sí. Vente aquí. Claro, yo estoy acostumbrado a verla con el uniforme, cuando la veo en la calle, pues a veces ni la conozco. Deja eso ahí. Ana maravillosa, que es deportista y juega al vóley un montón. Su madre, que la voy a hacer que salga también, creo que, y
insistiendo otra vez en la familia y comparto con ella una cosa que es vital. No voy a apoyar o a adquirir o a comprar algo de una persona con cierta diversidad por el hecho solo de pues, apoyar el tercer sector. Creo que hay que valorar la creatividad, la novedad y la calidad artística más allá de nuestra mente divergente. Entonces, espérate un momentito, Ana, que te gusta, espera un momento, cariño, que ahora tenemos que darle a José Antonio, ¿no? Una cosa, ¿vale? Sí. ¿Quieres cogerlo ya? ¿No? Ven. Ana ahora es una artista, siempre lo ha sido. Tengo una parte novedosa de ella que no se le voy a dar a su madre. El primer año que yo conocí a Ana, los tiempos muertos de una actividad a otra, que estábamos trabajando mucho al final de actividad, porque una chica súper diligente, muy trabajadora que sí, Ana. Yo tengo un libro de las caras en la historia del arte, desde el Mesopotamia hasta Picasso. Y le daba, Ana, coge el libro y hay una versión y una visión de ella de cada una de las etapas. Es una maravilla, lo cual no te voy a dar, Susana. Pero ahí empecé a decir, es que Ana tiene en primero de la ESO, ¿te acuerdas? En plástica, Ana no tenía ningún tipo de apoyo ni de adaptación. La profesora de plástica del colegio Kerkus, yo la adoro, pero tiene la fama del azote de Cristo. Y no te puedes imaginar cómo se sorprendía de las capacidades artísticas de Ana. Y es que efectivamente tiene un valor el trabajo que tiene Ana y muchas de las personas con TEA en este caso, porque tenemos que valorarlo más allá de nuestra mente divergente y darle un valor de calidad que lo tiene y Ana lo tiene. Entonces, Ana, ven. Yo estoy encantado de que la Fundación dé un apoyo a la gente que, como Ana, hace cosas tan maravillosas. A mí no se me tiene que dar la norma. Ana, muchísimas gracias. ¿Quién la ha hecho? Ven, mira. Ven, Mira, Ana, ven. que te están viendo también. Vaya, te lo agradezco mucho, Ana. Mira qué cosa tan bonita. Qué bueno. Yo tengo que decir a Susana, no te voy a hacer salir, pero Sí. hay una parte muy de apoyo por tu parte, de haberte ido tú como madre, pero sobre todo que creo que además como comparto mucho eso contigo, esto tiene un valor artístico. Entonces yo esto lo adquiero porque es bonito, porque hay una parte de packing que eso tiene que ser de alguien, y eso eres tú. Entonces volvemos otra vez a la familia. El apoyo de la familia, no por el hecho solo de que es mi hija, porque todos los padres son unos ciegos de pues tu hijo y es normal. Pero es que esto tiene un valor, Susana. Entonces, felicidades porque por ahí sí, y esto es una maravilla. Y esto no lo había visto nunca. Gracias. Yo os cuento porque como realmente yo creo que era, con el tiempo te das cuenta que, y es así en casi todo de la vida, cuando te expones a una dificultad, normalmente, y yo creo que Viviana ponía la frase para poder evolucionar, hay que cambiar, hay que adaptarse, si es que es así, a las circunstancias de la vida. Y el origen de la afición de Ana, en concreto a la cerámica, porque eso son unas piezas de cerámica y no lo habéis visto porque ya ha hecho ya varias exposiciones en el Ayuntamiento de Boadilla, en el Ayuntamiento de Madrid, en algún establecimiento. Ella comienza de una manera terapéutica para quitarse la hipersensibilidad. Entonces comienza pues como una propuesta de abordaje de una de sus dificultades y entonces comienza formando parte de los talleres de este ayuntamiento como una alumna más y disfrutando y poco a poco ha ido haciendo pues sus colecciones temáticas que también bueno, la hemos pues ha ayudado a elegir, vamos a comprar los marcos, a comprar el tal, a desarrollarlo, a hacerlo en casa. También tiene algún cuadro con texturas, como se ve detrás. Y entonces yo creo que eso es realmente la grandeza de la vida, ¿no? Como la persona que le pasa, no sé, a un corredor que de repente se rompe una pierna y se vuelve ciclista y luego vuelve esquiador, o sea,
es que realmente es la capacidad de adaptación del ser humano, yo creo que es infinita. Y yo lo único que realmente sí que he sido consciente de mi relación con Ana es la fortaleza que me ha dado ella a mí y el yo creer siempre en ella. Yo creo que eso ha sido, mi frase es siempre. Pero es que, Susana, es que yo te lo digo y te lo he dicho, lo mismo que ahora Fernando, hay un antes y un después de que tú haces ese crack. Y yo te he conocido antes y después, entonces es maravilloso verte así, porque es que disfrutas con tu hija. Ana tiene un valor y aporta como, pues desde su condición, desde su manera de ver las cosas, cómo te ha cambiado a ti desde lo positivo. Sí. Entonces, yo esto no lo había visto, ¿sabes? Que yo la verdad no la había visto. Bueno, la fundación sí que había asistido Claro, a pero es una maravilla. Y de ahí surge, y bueno, y del ánimo, y de verlo. Yo sí es verdad que lo enfoco desde una perspectiva muy positiva y me gustaría solamente una cosa de todo lo que habéis dicho que es espectacular, o sea, Pilar, o sea, qué suerte que hayáis vivido con Viviana, qué suerte haber podido estar con ella. Es que entiendo la emoción, pero qué suerte haber podido estar con ella. Y esa cuarta fase que yo creo que ya va a venir, yo la veo, es que a mí lo que me ha impactado de la Fundación Torres y Prada es, o sea, cuando a mí me cuentan lo de la integración, la inclusión, incluso en el estudio, porque yo he estudiado mucho, que al final te vuelves especialista. Y yo digo, yo que esto no lo entiendo, porque yo me siento, pero ¿cómo no vamos a estar incluidos? ¿Es que somos otro planeta o qué? O sea, no a la luna, aquí no somos tal. Pues yo creo que para mí la cuarta etapa, convivir, lo de la convivencia. Yo cuando vosotros habéis hablado de esa armonía, esa convivencia en paz entre todos, es que está ahí. Y ser capaz de ver a una persona y de escucharla. No mirarla y oírla, que no es sino verla y escuchar lo que te está diciendo. Porque a mí es lo que me pasó cuando yo empiezo a ver lo que me está diciendo Ana, yo entenderla. Porque es que hay tantas maneras, me refiero a profesionales, que a lo mejor el lenguaje verbal no es lo más importante. Ya vendrá. No sufras, es que estamos en otra cosa. Y que no tiene que haber lenguaje verbal, que la intención comunicativa es la que yo somos de esa etapa de no nos da igual que haya verbalizaciones. Hay una intención comunicativa, tengo ganas de comunicar. Ana, ¿sabes? A mí, Ana fuera del colegio parece monitora, o sea, locutora de radio. Hablando con todo el mundo. Y conmigo no saca voz alta, pero tiene unas ganas de comunicar, que es lo que realmente importa. Entonces, y más con una relación de familia. Entonces, ¿a que sí, Ana? Es el tono de voz conmigo, pero cuando estoy yo. Pero luego la he escuchado porque me escondo en los patios y digo, no es ella. Y bueno, felicidades, Susana, porque no, y Ana, pero yo a Ana ya la vi, yo tengo en las primeras obras de Ana, de hace 5 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este espacio sí es, vamos a ir cerrando y queremos cerrar este espacio, este punto, con la entrega. Ana, este es para ti, que nos has inspirado para... No pasa nada. Ana, pero si solo para coger esto. Vamos a coger esto. Claro. Ya es hora de irse, es verdad, Ana. Claro. Este es un regalo que te hacemos. Vamos a otorgarte, porque contigo... Sí. Vamos a hacer una foto para que te vean, vamos así con esto. Ven, cógelo así. Así, claro. Muy bien. Muchas gracias. Mañana te lo llevas al cole. Este es un apoyo económico que hemos dado, que la Fundación da para Ana. Son 300 euros que seguramente va a apoyar algo para toda esta creatividad y la actividad que realiza. Pero a partir de ahí, Ana, nos dejas ahí, plantas la semillita para que nosotros sigamos otorgando una beca económica a partir del 2027 para apoyar todo lo que es en el ámbito de la creatividad y el deporte.
muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros. Realmente por todo esto. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el esfuerzo. Y gracias a vosotros también por el esfuerzo y por hacer visible una realidad. Aunque sea poco, os parezca que es muy poquito y tal, es ir visibilizando día tras día hasta que se normalice y hasta que tengamos todas las respuestas necesarias. Muchas gracias, Pilar. Justamente ese es el mensaje para todos, todas las que estáis aquí presentes y para los que están también allá viéndonos en diferentes partes del mundo. Yo sé que había de Bolivia, de aquí de España, de México, de todas partes del mundo, y lo vais a ver también en este video. Y os invito a que, a ver, nosotros hemos hecho ya una acción, estamos ahí, os invito a que entren a la acción, entremos a la acción. ¿Qué es? Y entonces aportar ahora mismo, coger un lápiz, un papel o en el móvil y reflexionar. ¿Qué os lleváis de hoy? La palabra que os venga. ¿Qué os lleváis de hoy? ¿Qué me llevo hoy? ¿Y qué quiero transmitir a los demás como parte de mi acción, como dice Pilar, para este cambio, para seguir en eso? Muchas gracias. Te vas a reír, me llevo la sensación de que he conocido a un artista. Es así. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, a un artista. ¿He conocido a un artista? De verdad. No, tiene don. De verdad. Y con un valor que es lo que vamos, que es de calidad, y una calidad que no es solo de... No tiene don. Es que es maravilloso. Está, ya no Qué es, ya está. maravilloso. Sí, perdón. Muy bien. Es verdad, tiene don. Vale, ¿dónde está? Pero si la pones ahí, me gustaría antes de cerrar leer un texto de la hermana de Viviana, que nos ha escrito. Buenas tardes, gracias a la Fundación Torres y Prada por este homenaje, gracias a Pilar por las palabras, por contar la vida profesional de Vivi, tal cual la descripción de Vivi. Gracias por este espacio. Gracias a ellos, porque les hemos robado mucho tiempo de vivir. Muchas gracias.